Volvamos para atrás. Bueno, como dijimos, masterclass. Todo lo que tienen que saber sobre responsabilidad de las sociedades comerciales. La idea, obviamente en tiempo que va a quedar grabado, si alguno se tiene que ir, es más o menos ir viendo los diferentes temas. Yo lo dividí como en tres para ver diferentes patas, pero este, obviamente pueden hacer preguntas, pueden ir dejándolas en el chat. Capaz que si son casos específicos, estaría bueno que también contaran de algún caso o algo, digo, cualquier consulta que tengan, y capaz que la vemos al final, porque además después también por un tema de edición, cuando subimos a la plataforma, el video capaz puede quedar con las consultas al final. Sobre todo por un tema hasta de privacidad de ustedes y de los clientes. Bueno, como dije, lo había dividido en responsabilidad de socios y accionistas, ¿sí? O sea, el titular del capital de una sociedad, después administradores y representantes, y la responsabilidad en materia tributaria y laboral, como para ver un poco esas diferentes. Para arrancar, la responsabilidad de socios y accionistas, ¿sí? Primero ver, bueno, el concepto, obviamente, de capital, ¿sí? Esperen que me voy a poner acá. Ahí está. Que se representa a grandes rasgos, ¿verdad? En cuotas sociales o en acciones. Ahora de las cucarachas me están. Ah, está, perfecto. Se representa en cuotas sociales o en acciones, como para hablar, si bien obviamente las únicas sociedades no son SRL, Sociedad Anónima o SAS, tenemos alguna otra más, que eso lo vemos, ya pasó el dato en el curso de sociedades comerciales, que no me acuerdo ahora las fechas, se las iba a chumear al final y me olvidé poner. Bueno, pero básicamente tenemos esas dos tipos. Como no tenemos un capital mínimo en las sociedades, que esto es una pregunta que a veces las mentorías se da mucho, hace unos años la SRL sí tenía, ¿verdad?, un techo y después pasaban a el capital a ser sociedad anónima. Entonces, ahora, al día de hoy, ese mínimo y máximo se derogó. Entonces, en realidad, ese capital, como podemos hacer una sociedad con 5.000 pesos, por ejemplo, ya no tiene una función de garantía, ¿no? Ni de productividad. O sea, solamente tiene una función de organización. Para decir que, bueno, si yo tengo 3 accionistas, divido ese capital, ya sea en cuotas, accionistas o socios siempre, ¿no? Divido en cuotas o en acciones y cada uno es titular de X, entonces yo organizo, ¿verdad?, lo que es el capital de esa sociedad. Entonces, la responsabilidad que yo tengo como accionista, ¿sí? Ahora nos vamos a parar como titular de ese capital, de socio o accionista hacia el exterior, ¿sí? En el caso de las sociedades anónimas y las SAS, que su capital se divide en acciones y por eso se llaman accionistas, no son responsables por las deudas de la sociedad. Entonces, ¿qué es lo que le puede pasar? ¿Qué es lo peor que le podría pasar, en teoría, ¿sí?, a este accionista? Es perder el capital que invirtió al constituir la sociedad. ¿Ah? Después, en el caso de los socios, que es de la SRL, no son responsables por las deudas de la sociedad, salvo excepciones, ¿sí? Que en este caso son las laborales y los fiscales, laborales en sentido amplio, hay algunos rubros que no ingresan, pero bueno, para entenderlo, porque aparte, como siempre, dos bibliotecas a nivel legal, entonces laborales y fiscales, y a su vez, no solo que van a responder por este tipo de deudas, sino que se va a responder con su patrimonio personal, que eso es lo más grave, si se quiere, en este tipo de casos. Entonces, todo esto, obviamente, es súper importante poder eh, explicarle, ¿verdad?, a un cliente o, bueno, en el caso, ahora se anotaron un montón de personas, o también alguno que vaya a mirarla después, que de repente tiene una empresa, bueno, saber, ¿verdad?, hasta dónde
va su responsabilidad. Pero si no, uno como profesional, ya sea abogado, contador, escribano, poder asesorarlo a la hora de elegir qué tipo de sociedad o qué tipo de empresa voy a usar para llevar adelante mi negocio. Ay, perdón, se me fue el dedo. Ahí está. Después, por otro lado, o sea, yo voy ahí como salpicando en un montón, porque la responsabilidad era tanta en un montón de cosas que quería como traerles en esta masterclass, que obviamente no es un posgrado, entonces teníamos que ver un montón de cositas. En el caso de la responsabilidad del accionista al momento de integrar y de suscribir el capital. En el caso de la sociedad anónima, ¿sí? Siempre tiene que tener un capital integrado cuando se está haciendo la constitución, ¿verdad? De un 25% y después un 25% de suscripción, ¿sí? A diferencia de las SAS, que el integrado es un 10% y el suscrito es el 100%. ¿Tá? Entonces acá tenemos una gran diferencia. Ya también como para tener en cuenta, y a veces uno sobre todo si no está acostumbrado a trabajar con sociedades, se puede entreverar un poco con las obligaciones que tiene el accionista en cada tipo de sociedad. Pero además, en el caso de la SAS puntualmente, la ley de SAS, la 19820, estableció que había un plazo máximo de integración de ese capital restante, o sea, si yo integré un 10%, me va a quedar un 90%. La suscripción, yo no lo puse acá, pero la suscripción, o sea, el concepto de integración es lo que yo estoy dando, ¿verdad? En ese momento lo que estoy pagando o lo que le estoy capitalizando esa sociedad en ese momento. Y la suscripción es la promesa que hace la persona de integrar a futuro, ¿verdad?, este capital. Entonces, en el caso de las SAS, es que es el 100%, ¿sí? Tiene que estar integrado, perdón, dentro de un plazo máximo de 24 meses. ¿Tá? Entonces, ¿qué pasa? La ley de SAS no previó una sanción específica, ¿tá? Por este incumplimiento, porque uno dice, ¿y qué pasa si, o cómo controlo que esa persona lo haya integrado realmente? Porque esto tiene dos aristas, que una la vemos más adelante. ¿Qué pasa? Bueno, en la arista esta para dentro de la sociedad es que si bien no está prevista esta sanción por incumplimiento en la ley 19820, sí la misma ley se remitió por el artículo 9 a la ley de sociedades comerciales en todo lo que tiene que ver con responsabilidad. Además, o sin perjuicio de esa remisión, en el mismo estatuto, cuando yo lo estoy haciendo, que no es lo habitual, también puedo establecer cuál va a ser la sanción en el caso de que no integre esta persona, este accionista, el resto del capital que se había obligado. ¿Por qué? En la mayoría de las sociedades que nosotros podemos llegar a ver, incluso el accionista es el representante, es el titular del 100%, o son familiares, pero en un caso, por ejemplo, puede pasar, ¿sí? Donde yo me asocio con otra persona con la promesa de que yo haga una inyección de capital en cierto plazo, porque, por ejemplo, la empresa va a comprar o un inmueble o lo que sea, entonces, más una inyección de capital a través de la integración, ¿no? Porque en realidad la puedo hacer a través de préstamo, o de aportes irrevocables, o etcétera. Pero entonces, mi socio en el concepto amplio, espera ese dinero, la sociedad espera ese dinero, ¿sí? Entonces, bueno, por eso el tema sanciones que se puede prever de antemano en el estatuto y que en el caso de que no diga nada, tenemos el artículo 318 de la Ley de Sociedades Comerciales, todas las abreviaciones, por las dudas, digo que alguno
lo agarre desprevenido. Cuando pongo LFE es Ley de Fomento al Emprendedurismo y LSC es Ley de Sociedades Comerciales. Tengo que poner un glosario cuando a veces es más fácil abreviar algunas cosas que estar poniendo todo en extenso. Entonces, prevé este artículo 318 que se pueda realizar el reclamo judicial por incumplimiento, ¿verdad? Una acción judicial para que este accionista, esta persona, integre el resto del capital al que se obligó a integrar, que también está bueno poder, si uno lo pudiera establecer en el estatuto de antemano, poner incluso hasta intereses o alguna multa, y demás. Por eso digo, es bien interesante, o me resultaba bien interesante hacer una masterclass de este tema porque nos da como varios elementos para poder hacer mejores contratos de sociedades. Y o también declarar rescindida la suscripción de esa persona, a lo cual ahí ya le afecta en el tema de, bueno, esta persona va a seguir siendo socio y demás. Entonces, tiene bastantes que a veces también ahí me sale la abogada, obviamente, a veces puede ser hasta una herramienta de negociación todo esto. Bueno, si hay un plazo incumplido, un plazo vencido, y bueno, nos da como una herramienta para decir, bueno, yo no hago este, el reclamo judicial por el incumplimiento que tú tenés y me da como cierta cintura para negociar. Este es el artículo 318, ¿sí? Más allá de leerlo, pero bueno, el tema de la mora, siempre, si bien consejo de abogada mañosa, si bien establece la mora de pleno derecho, eh, yo tengo como de práctica siempre intimar. ¿Tá? Esos son mañas, pero bueno, por las dudas. Entonces podemos, como decía, reclamar judicialmente el cumplimiento de esta obligación con los intereses que se pudieran haber generado, y también obviamente podemos tener el interés, si pactamos, por ejemplo, un interés compensatorio, pero si no un interés moratorio. Y o declarar rescindida la suscripción, dice, con pérdida de las cantidades abonadas por el suscriptor moroso a favor de la sociedad, o sea, lo que ya integró, este, lo pierde. ¿Tá? Después, obviamente, no voy a leer todo el artículo, pero dice, la sociedad podrá desistir en cualquier momento de la solución elegida, adoptando la otra por meras razones de conveniencia. Y a su vez, el suscriptor moroso también pierde el ejercicio de los derechos que tiene por su calidad de accionista. Por eso, ese tema que creo que la mayoría en el día a día, capaz que no lo tenemos en cuenta, cuál es la responsabilidad. Y antes que me olvide, porque se me va a ir y por las dudas, porque uno a veces se pone a escribir tanto que no lo haya puesto, que también el gran problema que pasa, que he visto bastante no, porque en realidad también el tema de la suscripción en las SAS, pasa mucho en las sociedades anónimas, ¿no? Y como no tiene plazo, queda siempre ese 25 integrado y el 25 suscrito, pero en las SAS también puede pasar cuando uno va a hacer la compraventa de acciones. Bueno, ¿qué pasa con esas obligaciones pendientes? ¿Sí? Entonces, bueno, si el accionista que está vendiendo las acciones tiene, por ejemplo, el incumplido, o sea, vencido el plazo para suscribir, bueno, tener, porque ¿qué pasa? La compraventa de las acciones es entre personas independientes a lo que es la sociedad. Bueno, yo tener de alguna manera la garantía de que la sociedad no está llevando a cabo, por ejemplo, ninguna acción ni rescisión, ni incumplimiento, ni nada respecto de esas acciones. ¿Ah? Esto también, hablamos en sociedades que obviamente son más grandes, tienen más accionistas, se manejan de otra forma. A veces vende el capital el 100% y bueno, todo esto no se da. Pero saberlo es nuevamente lo que decía,
tener más herramientas para poder hacer mejores estatutos y lucirnos con nuestro trabajo. Bueno, eh, vuelvo al 318. La responsabilidad al momento de transferir estas acciones o cuotas sociales. Acá tenemos que tener en cuenta si siempre seguimos, ¿verdad?, parados como accionista, como titular del capital, es si yo tengo, por ejemplo, un convenio de sindicación de acciones que me prohíba o que me limite la negociación. Eso también, acá vamos a ver dos diferencias respecto de si se trata de una sociedad anónima o de una SAS, porque están regulados de diferente forma. El artículo 28 de la Ley de Fomento del Emprendedurismo, o sea, que regula las SAS, dice que estableció que para ser oponible el convenio de sindicación de acciones, simplemente tiene que haber depositado una copia en las oficinas donde funcione la administración social. Es lo único que pide. A diferencia de la ley de sociedades comerciales, ¿sí? Acá tenemos el artículo 28, ¿está de acuerdo? Los convenios de sindicación de acciones celebrados entre los accionistas sobre la compra o venta de acciones, la preferencia, serán oponibles y deberán ser acatados por la sociedad cuando hubieran sido depositados en las oficinas. ¿Está? Después habla del término de 15 años. Después, no, se me silenció. A ver. Ahora sí, perdón que me entró una llamada y me desconfiguró todo el teléfono. No, no, ahora sí. Estábamos con el artículo 28. ¿Qué es? Bueno, los convenios, como dijimos, de sindicación de acciones celebrados entre los accionistas sobre la compra, venta, etcétera, ¿sí? Serán oponibles si son depositados una copia
en las oficinas donde funciona la administración social. Y el máximo, como decíamos, de plazo para este convenio son 15 años, sin perjuicio de prórrogas automáticas que que se puedan hacer. Después, cuando el convenio de sindicación de acciones y si correspondiere las resoluciones adoptadas por los accionistas sindicados hubieran sido debidamente depositados en la sociedad, el presidente de la asamblea o del órgano estará obligado a no computar el voto emitido en contravención a dicho convenio. Esto ya nos da como herramientas para lo que es la práctica, ¿no? De qué pasa si aún teniendo un convenio de sindicación de acciones, por ejemplo, este, se, se hace algo en contra de eso. Y acá el artículo 331, como decía, en la 16.060 se pactó otra cosa distinta, se estableció en su momento, la ley 16.060 obviamente es anterior a la de SAS, y establecía, serán legítimos, establece, perdón, porque esto está vigente obviamente para el resto de las sociedades que no son SAS y que tienen esa regulación específica. Serán legítimos los convenios de accionistas sobre compra y venta de sus acciones, ejercicio de derecho, etcétera, que tienen obviamente objeto lícito. Pero, dice, no van a tener efecto frente a terceros, excepto cuando se entregue a la sociedad un ejemplar con las firmas certificadas notarialmente. ¿Tá? Vieron que en la 19.820 no pide ni siquiera, solamente habla de copia. En segundo lugar, se tiene que inscribir en el Registro Nacional de Comercio. O sea, si yo tengo una sociedad anónima y quiero hacer un convenio de sindicación de acciones, como no me rige esa excepción, como sí para las SAS, tengo que hacer esto para que sea oponible a los demás. Y además se tiene que anotar en los títulos accionarios o se haga constar en el libro de acciones escriturales, porque recuerden que las acciones escriturales no existen en papel, ¿tá? Entonces por eso habla del libro de registro, y si no, en los títulos. Esto es para el tema de la oponibilidad. Dice, cumplidos los requisitos, las acciones respectivas no podrán ser tampoco negociadas en bolsa. Entonces, acá volvemos a recordar que estamos posicionados como accionistas y la responsabilidad que tenemos, bueno, si incumplo, ¿verdad? Como accionista ese convenio, voy a tener una multa, si se estableció de esa manera, y además posiblemente daños y perjuicios. ¿Qué pasa? Cuando se hace un convenio, no necesariamente, pero sí habitualmente, se hace una prenda sobre las acciones, ¿tá? En garantía de esa multa, justamente, porque si no decís, bueno, tengo una multa divina, pero ¿dónde la cobro? ¿No? Como que pierde eh, esa función de garantía, o sea, el convenio, por más multas que le establezca, si después no tengo dónde cobrar, como que no me estaría cerrando. Después también el accionista tiene una responsabilidad por el derecho al voto, ¿sí? No es que el accionista pueda, si bien puede votar, obviamente, lo que quiera, pero tiene que tener cuidado de no abusar de ese derecho a voto, ¿sí? El abuso, por ejemplo, está dado si en desmedro del interés social o vota por intereses espurios. Obviamente, vota, por ejemplo, no contratar con determinada empresa, pero en el fondo vota que no porque él tiene una empresa donde que le puede ganar, ¿no? En esa contratación a su propia sociedad donde él es accionista, por ejemplo, ¿no? Este, esta norma, sí, también, que es el artículo 324, no sé si está más adelante, ¿no? Se aplica también para las SAS, ¿sí? Entonces también se establece el tema del derecho, del abuso del derecho de voto. Y van a responder por daños y perjuicios. No se anula esa decisión que se tomó, ¿sí? Pero sí va a responder por los daños y perjuicios que se hayan generado.
Después tengo el conflicto de intereses en el artículo 325 de la ley de sociedades comerciales también, que dice que deben abstenerse de votar en el caso de que tengan un conflicto de intereses, por ejemplo, que lo mismo, quiera contratar la sociedad y, o sea, se esté decidiendo la contratación con una empresa o con la compra de algún bien, que, por ejemplo, mi hijo sea el propietario. ¿Tá? Entonces, ahí hay claramente un conflicto de intereses, este, salvo que me lleve muy mal con mi hijo. No, aunque si me llevo mal o bien, igual va a haber un conflicto de interés. ¿Tá? Entonces, ahí el accionista debería abstenerse de votar y en caso de contrario va a ser responsable también por los daños y perjuicios. Pero acá tiene una excepción. Va a ser responsable de los daños y perjuicios siempre y cuando con su voto se alcanzó la mayoría para tomar esa decisión. O sea que, por ejemplo, este accionista tiene un 15% y la decisión se tomó por el 100%. ¿Sí? Ahí, aunque él no hubiera votado, se hubiera abstenido, igual hubieran votado que sí. O sea, que la decisión hubiera sido afirmativa. ¿Tá? Entonces, esa pequeña, eh, perdón, porque estos días con el aire tengo un tos, se me secó la garganta. Tiene esa pequeña diferencia respecto al abuso de derecho de voto, que es que se logró la mayoría con sus votos, si no, no se hubiera logrado. ¿Tá? Y lo mismo que se aplica preceptivamente esta norma para las SAS. Por penúltimo, estas dos cositas, que en el caso de las SRL, por eso pongo cuidado, los cedentes, ¿sí? En el caso de no lo aclaré ahí porque este, como le decía tanto texto, pero bueno, más son ayudas memoria. En el caso de la SRL, yo puntualmente tuve un caso con un cliente, cuando la persona cede, ¿sí? Sus cuotas, aunque se haya ido de esa sociedad, aunque haya cedido, sigue siendo responsable por todo lo que se generó por las deudas, ya sea fiscales, laborales, que se generaron durante el periodo donde él fue socio. ¿Tá? Y esto es súper importante, a veces no lo tienen en cuenta. En el caso de mi cliente, obviamente no se había previsto, entonces hubo una demanda laboral millonaria contra la sociedad y obviamente trajeron al que había cedido. ¿Sí? O sea, lo trajeron a ser responsable porque se había generado la relación laboral mientras un pedazo, ¿no? No, no todo, no todo el tiempo, pero sí un lapso donde eran todos mis clientes los de la sociedad, pero uno de ellos que había cedido sus cuotas. Entonces digo, eso tener cuidado. A mí me ha pasado en algunos casos de cesión de cuotas donde se establece que, bueno, si hay algún reclamo, el que lo va a asumir es el que está comprando, ¿tá? Porque es parte de la negociación, por ejemplo. Sí, pero a veces no se prevé y bueno, que tengan en claro este, que además tenés una responsabilidad compartida. Entonces, el que está adquiriendo también va a responder por esa deuda vieja que quedó y si no sabe, tiene un problema. ¿Tá? ¿Por qué responde? Porque es de la sociedad la deuda, ¿no? No es porque sea personal. Entonces, como dijimos, en el caso de la SRL, la responsabilidad de por deudas de la sociedad la asume en estos rubros fiscales y laborales el socio con su patrimonio personal. ¿Ah? Bueno, y acá lo que decía antes, que no sabía si lo había puesto, qué pasa si queda capital suscrito y se venden las acciones, bueno, tener cuidado con eso, de que se haya suscrito, ¿por qué? Porque se haya integrado, perdón, porque el accionista que se va, pero yo no puse en mi contrato que cede todos sus derechos, queda con ese derecho a integrar. Entonces, me cede las acciones que tiene, pero le queda el derecho de integrar otras. ¿Sí? Entonces, al final se va por un lado, pero vuelve por el otro. Y quizás, si yo no lo establecí bien en una compra-venta de acciones, ¿tá? Me puede llegar a pasar
algo de eso. Estoy muteando, perdón. Ahora sí. Bien. Seguimos. Bueno, acá también, esto, la solidaridad que tenemos acá, respecto de Banco Central y las comunicaciones a Banco Central. Primero arranco por la ley 18930, perdón, porque fue la primera que se aprobó respecto de las comunicaciones de Banco Central, que eran para las sociedades que tenían acciones al portador. Por allá por el 2012 sale esta ley o tenías la opción de pasarte a nominativas y no tener que comunicar. Cuestión que un año después, un año, sí, no, ahora no me acuerdo de cuándo es la 19484, se establece que todo el resto de las sociedades tienen que comunicar. Pero en esta hubieron muchas sanciones. La 18930 es como montones de sanciones. ¿Por qué lo traigo hoy? Si bien la ley, obviamente, esta no está vigente en cuanto a las sociedades nuevas, pero alguna quedó de las que, por ejemplo, no comunicaron y se disolvieron de pleno derecho. Bueno, esta norma se sigue aplicando porque es de las sociedades anteriores, ¿sí? De las que los agarró la ley 18930. Entonces dice, los adquirentes de los títulos de participación patrimonial, ¿tá? De los obligados, o sea, de los que eran de acciones al portador, cuando no hubieran comunicado, las sanciones van a ser responsables solidariamente junto con el enajenante. ¿Tá? Por eso les digo, al día de hoy no se mareen porque esta norma en la 19484 no se estableció, esto yo lo chequeé hoy por las dudas porque realmente no lo encontraba, pero quería estar tranquila de que efectivamente no hubiera entrado por algún decreto o algo, pero me confirmaron que no. Entonces, a los efectos de la comunicación hoy, ¿sí? De la 19484, esta ley ya no estaría. Pero bueno, puede ser que alguno quedó enganchado, ¿tá? Que compró acciones en su momento de una sociedad que no se hubiera comunicado. Después, ¿qué horas son? Ya sé, estamos bien. Estamos bien porque faltan dos. Responsabilidad de administradores y representantes. Después vamos a ver la parte de laborales y fiscales en la tercera parte, por eso no lo puse tanto, o sea, me centré más en los accionistas en la primera parte, como vieron, y no tanto en los socios. Los administradores y representantes tienen, es como, aparte, representantes, también para aclarar, estatutarios, pero también los voluntarios, ojo. Por eso también me parecía súper interesante la masterclass, porque a veces uno le da, o uno toma poderes por la sociedad y dice, bueno, está, pero no va a pasar nada. Bueno, pero si la sociedad capaz que no cumple y yo era el único apoderado que tenía en el país, porque no tenía, no por el único apoderado, sino el único representante, en este caso voluntario, y hay un incumplimiento de alguna norma, puede ser que ese mandatario quede enganchado con alguna responsabilidad. Ahora lo vamos a ver. Primero el concepto de administración, ¿sí? Porque cuando hablamos de administradores y representantes hay todavía una gran eh, como confusión de conceptos. La administración es la parte de adentro de la sociedad, desarrollo y gestión de los negocios sociales en el seno de la sociedad, ¿tá? La faz interna. Puede no estar designado y por tanto el representante va a cumplir esa función. En la mayoría, no me atrevería a decir un porcentaje, pero en la mayoría de las sociedades no tenemos distribuido administrador y representante, ¿sí? Cumplen la misma función las personas. Por otro lado, el concepto de representación, ¿sí? Que es la faz externa, es
esa exteriorización de la voluntad social, o sea, de esa sociedad, frente a terceros. Y mínimo tenemos que tener un representante. ¿Tá? Que nosotros cuando hacemos, por ejemplo, los estatutos, en el estatuto de la sociedad anónima, como son el estatuto tipo que nos da el modelo AIN, o bueno, hasta hace unos meses era así, no sé, pero creo que sí, el estatuto tipo, pero en la SAS, cuando yo lo estoy haciendo el estatuto, también es muy importante, para que, siempre lo digo en el curso de SAS, no tener que después hacer una reforma, yo puedo establecer, ¿sí? Que no poner el nombre de quién va a ser hoy mi representante, sino decir que se va a designar por asamblea. ¿Tá? Después, ejemplos, ¿tá? Para bajar a tierra esto de que la fase interna y la fase externa en la fase interna es el que resuelve, ¿sí? El que se va a hacer una compraventa, por ejemplo, de un inmueble. ¿Qué inmueble, en qué ciudad, qué precio, qué garantía, si voy a sacar un préstamo, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Tá? Es el que resuelve de forma interna esa parte del negocio. Y en la fase externa es la persona que va a firmar esa compraventa. ¿Tá? Como para bajarlo a tierra, un ejemplo acá. No sé si había alguna pregunta. No encuentro el chat. Acá sí. A ver si hay alguna pregunta de esto. No. Bueno, o no lo veo yo o no hay preguntas. Me pareció. Ah, acá. No, que no me escuchaban, pero de eso es bien. Perfecto. Bueno, como decíamos, la designación de este representante y o administrador, salvo que surja del contrato, ¿sí? De este contrato, estatuto, como le quieran llamar, tiene que estar comunicada al Registro Nacional de Comercio. Sí, en realidad de la representación y administración de todas las sociedades. Es genérico esto. De administradores y representantes de sociedades. Puede ser una SRL, puede ser este, una SAS, una sociedad anónima, porque la función del administrador, la función del representante es la misma. Entonces, salvo que surja del contrato, como por ejemplo en las SRL, que les diría en el 99% de las SRL tenemos en el contrato quién va a ser el representante, si no está ahí, lo tengo que comunicar, ¿tá? A los efectos de que constitutivo no, a los efectos de que se comunique, que se dé publicidad, ¿tá? Por eso incluso en la SRL bueno, publicamos, en la Sociedad Anónima de la Constitución también se publican, las SAS no, solo están a registro. La publicación de los estatutos, estoy hablando, no de las designaciones. Los actos realizados sin inscribir no son oponibles a terceros, a cualquier gestión que esté haciendo una persona que no se haya inscrito, ¿sí? No es oponible a los terceros, con lo que eso puede implicar. ¿Tá? Y importante también saber que se puede limitar esta responsabilidad tanto del administrador como del representante, de la forma que quieran. No es lo habitual, pero por ejemplo, la otra vez, lo conté el otro día en el vivo, tuve una mentoría con una escribana y con su cliente, porque querían resolver el tema de la representación. El representante iba a ser el hijo, entonces querían, bueno, limitarlo un poco en qué cosas podían hacer. Entonces, es una sociedad que usualmente pide préstamos bancarios. Digo, bueno, vamos a poner $50.000, ¿te parece? Y me dice, no, vamos a poner 10. ¿Por qué? Porque puede pedir en 10 bancos, entonces piden 10 bancos, 10 y son $100.000.
Entonces, puede llegar a tener un endeudamiento muy alto cuando quieres acordar. Entonces, bueno, una de esas cosas. Y por ejemplo, era que si va a vender, o va a comprar, o va a prendar, o va a hacer alguna hipoteca, que tuviera la anuencia de una asamblea, por ejemplo, y que la asamblea tuviera el quórum de X porcentaje del capital, ¿no? Con derecho a voto, por supuesto. Entonces ahí, pero eso fue un ejemplo de que justo en la necesidad de ese cliente, pero podés hacer que para comprar pueda todo y que para vender tenga que, no sé, tenga 5 personas en esa sociedad representando y que sea Marta y Pedro los que puedan comprar y que sean Juan y José los que puedan vender. ¿Sí? Hay infinidad, infinidad, infinidad de posibilidades que terminamos capaz que haciendo estatutos tipo y diciendo fulano y sultano indistintamente van a representar a la sociedad. Y bueno, sí, a veces ni el cliente sabe qué es o ni siquiera sabe qué tiene esa opción, o capaz que es la misma persona y no le interesa. Y también hay que ver que eso puede enlentecer la operativa de la sociedad habitual. Entonces, digo, si como en este caso, que es una sociedad donde usualmente está pidiendo préstamos, claramente capaz que enlentecía mucho tener que decir, bueno, tengo que tener una asamblea cada vez que voy a pedir $10.000. Bueno, el artículo 391 de la Ley de Sociedades Comerciales establece, ¿sí?, el tema de la responsabilidad, que dice que van a responder solidariamente. Después vamos a ver que la representación se divide también, si es individual, si es social, qué cosas le pueden pasar a estos representantes respecto de la sociedad. Puede ser, responderán solidariamente hacia la sociedad, los accionistas e incluso los terceros, ¿sí?, por los daños y perjuicios resultantes directa o indirectamente de la violación de la ley, el estatuto o el reglamento, por mal desempeño de su cargo, ¿sí?, o por abuso de facultades, dolo o culpa grave. Vieron que ahí hay como un montón de cosas que cualquier cosa que pase va a ser responsable, básicamente, porque digo, entrar mal desempeño de su cargo. Bueno, obviamente después a nivel doctrinario esto se puede achicar un poco la responsabilidad, pero para un lado, si lo vemos con la otra biblioteca, la agrandamos. Y se estarán exentos de responsabilidad quienes no hayan votado la resolución y hayan dejado, o sea, que pide dos condiciones: que no voten y que hayan dejado constancia en actas de su oposición o comunicado fehacientemente la misma a la sociedad dentro de un plazo no mayor a 10 días. ¿Tá? O sea que esto también es importante. Cuando tenemos, por ejemplo, 3 directores, 4 directores, y se está haciendo, bueno, decisiones se están tomando que realmente pueden generar daños y perjuicios, bueno, que el director que se le parece que va a tener un problema, que pueda no votar, perdón, pero además constar en actas de la oposición o la comunicación a la sociedad. Después, si el opositor no hubiera asistido a la reunión esta, o sea, el no ir tampoco es condición decir, no, yo no fui, entonces no voté y no lo aprobé, tampoco es una eximente de responsabilidad. Por eso vieron, insisto en esto de que era importante tener cómo manejar el tema de responsabilidad. Porque dices, no vayas a la reunión, le dices a tu cliente, no vayas a la reunión, no, porque no es eximente de responsabilidad. Dice, si no fue, deberá solicitar su reconsideración, procediéndose luego como se dispone en el inciso anterior. ¿Tá? Dice, no votando perdón que voy a enchufar acá los auriculares. Cuando se trate de actos o hechos no resueltos en sesiones del directorio, el director que no haya participado no será responsable. ¿Tá? Tiene
muchos detallecitos, pero bueno, lo importante es esto, ¿no? Lo grueso, es decir, si va, para eximirse de responsabilidad, además de no votar, que deje constancia, y si a esa reunión no fue, tiene que pedir la reconsideración. Después, esto, el 391 de la Ley de Sociedades Comerciales, o sea, que es lo que rige para todas las sociedades. Pero a su vez, la Ley de SAS, en su artículo 31, también estableció a texto expreso. Los administradores y el representante legal de la sociedad serán personalmente responsables frente a la sociedad por las violaciones que con dolo o culpa grave, vieron que acá le sacan lo que decía en la anterior, violación de la ley, del estatuto, del reglamento, mal desempeño en su cargo, le sacó todo y deja solo dolo o culpa grave. Dolo o culpa grave hubieran cometido a las normas legales o estatutarias y a sus deberes, ¿sí? Y el otro podía entrar, no solo la culpa grave, sino capaz que la culpa, pura y simple, las cuales hubieran causado un perjuicio al patrimonio social. También tiene que haber unos daños y perjuicios, obviamente. En caso de que el perjuicio provenga de decisiones adoptadas por un órgano colegiado, la responsabilidad será solidaria, sin perjuicio de la posibilidad de eximirse de responsabilidad por el procedimiento previsto por el artículo 391 de la Ley 1060 o de extinguir la responsabilidad. En ningún caso los administradores o el representante legal serán responsables por perjuicio a la sociedad que no respondan a su actuación personal o que no hubieran causado un perjuicio. O sea que, como veíamos más arriba, que se haya generado un perjuicio, no la latencia, no la posibilidad, sino que efectivamente se hubiera causado este perjuicio. Esa responsabilidad será sin perjuicio de la responsabilidad que pudieran incurrir frente a los accionistas o frente a los terceros, porque estamos hablando acá de la responsabilidad frente a la sociedad, ¿sí? Que se hubiera actuado con dolo o culpa grave, pero no se causó perjuicio para la sociedad no tiene nada que hacer. Pero se pudo haber causado un perjuicio, ¿sí? al accionista o a un tercero. ¿Tá? Entonces la sociedad no tiene cómo accionar contra ellos, pero sí estos otros dos. Las personas físicas o jurídicas que sin ser administradores o representantes actúen o desempeñen, de hecho, esto lo vamos a ver también al final, en forma estable y permanente una actividad positiva de gestión, o sea, que sean los administradores o representantes de hecho, también van a tener esta responsabilidad. ¿Tá? Y esto también es re importante. ¿Por qué? Porque acá está, me da de tener un segundo acá. Pasa muchas veces que tenemos clientes que nos piden sociedades donde el capital está a nombre, por ejemplo, de los hijos o a nombre de otra persona, de un familiar, lo que sea, de otra persona que no son ellos. Y a su vez, el representante que es figura en esa sociedad es otra persona, ¿sí? No es, por ejemplo, nuestro cliente. Pero si en los hechos efectivamente tiene injerencia en esa sociedad y es el que lleva todos los días, va a tener la misma responsabilidad que si estuviera en el estatuto. Obviamente me dirán, bueno, pero es como lo prueba. Claro, sí, que tiene que agarrar un abogado que pruebe, pero a nivel, por ejemplo, bueno, ni hablar laboral, tenemos todo el tema del disregar. Yo tuve un caso hace muchos años, sí, como 2008 fue. No, un poco, sí, 2008, 2010, no me acuerdo ahora. Fue hace años, donde a una sociedad anónima se condenó a los accionistas, además de a la sociedad y además a los representantes, se condena a los accionistas por las deudas laborales que se tenían con una trabajadora. ¿Ah? Y en realidad era porque ejercían las funciones de tal, o sea, eran como, el juez entendió en ese momento
que estas dos personas habían, en realidad tenían una sociedad anónima solo para vulnerar, si se quiere, los derechos de esta trabajadora, pero que en la realidad eran ellos los jefes directos, porque eran la que le ordenaban, eran la que hacía absolutamente todo. Entonces, el que le interese el tema del disregar es súper, súper, súper interesante. También el disregar se da mucho en acciones en pensiones alimenticias, por ejemplo, donde bueno, uno logra probar que la persona es el representante, estamos hablando, porque obviamente si es accionista es el dueño de capital, va a tener utilidades y ahí una pensión alimenticia la cobro fácil. El tema es cuando es el representante, y yo no sé si es accionista o no figura como accionista, pero que en la realidad el titular de capital es él, ¿no? Entonces ahí se vuelve súper, súper interesante cómo hacer todo ese tema de la responsabilidad. Bueno, a ver qué más acá, porque me voy con ejemplos, me voy con casos y este es, a mí bueno, lo que ya saben, en todas nuestras clases, cursos, saben que soy una apasionada del derecho comercial. Bueno, todo esto ya lo vimos. Sí, llegamos hasta el representante de hecho. Bueno, acá viene la parte linda, o sea, que tenemos mucha responsabilidad, en algún momento se termina. ¿Tá? Entonces el artículo 392 no es de la ley de fomento del emprendedurismo porque tiene mucho menos artículos. Dice que se extingue la responsabilidad de estos administradores y directores respecto de la sociedad, ¿sí? Esto por eso está subrayado, en el momento de que se aprueba la gestión. Y esto también lo comenté el otro día en el vivo que hice el lunes, creo que fue, la importancia de tener cuando el representante se va de la sociedad, que muchas veces capaz que no se hace, esta acta donde, bueno, sale, si es renuncia, se acepta la renuncia, o se determinó el periodo, ¿verdad?, donde iba a estar, y bueno, que se acepta y se aprueba la gestión. Esto cierra esa responsabilidad que tiene el representante, pero frente a la sociedad. ¿Tá? Por eso está, como le decía, subrayado. Renuncia, expresa o transacción resulta por asamblea si esa responsabilidad no es por violación del estatuto o del reglamento. ¿Tá? Y con la aprobación de X cantidad de accionistas en general, como decimos, las acciones las tiene una persona sola o dos a lo sumo, entonces esto es mucho más fácil. ¿Tá? A ver acá, perdón. Claro, la extinción será ineficaz en caso de liquidación forzosa de concurso, claramente. Un director puede eximirse, perdón, de responsabilidad de manifestar su posición en el artículo 391. Esto ya lo habíamos visto para los administradores, deber de ejercer el cargo. Esto también, porque si el administrador por acción o por omisión puede caer en responsabilidad, ¿no? Es lo que veíamos, bueno, lo vamos a ver ahora respecto de los representantes, vimos en el caso de la no comunicación, ¿sí? Por ejemplo, a Banco Central, entonces, bueno, omito hacer algo que tengo que hacer y ahí también hay una responsabilidad. El deber de informar y el de imparcialidad, porque obviamente un director o un administrador no tiene que tener un sesgo de nadie, más allá, porque a veces pasa mucho esto cuando hay varios directores y se votan como en partes a cada director, ¿no? Porque saben que, bueno, este director representa a tal paquete accionario, el otro al otro y el otro al otro, ¿no? Eso yo lo he visto en sociedades familiares, sobre todo en empresas familiares, donde, bueno, se vota para tener una representación, porque los accionistas no pueden estar en el día a día de la empresa y votan para tener, sí, diferentes directores que los representen.
En caso, como decíamos, de incumplimiento, vamos a tener dos acciones contra los representantes. Una que es la acción de la sociedad contra este representante, que estaría cerrada cuando le aprueban la gestión. ¿Tá? En teoría, en principio, estaría cerrada. Es la acción que dice que ejerce la sociedad contra un administrador o representante por daño en el patrimonio de la misma sociedad. ¿Sí? Pero después tenemos la acción individual de la responsabilidad, que es la que ejerce un accionista contra un administrador representante por un daño en el patrimonio del mismo accionista. ¿Sí? Es como decíamos, por ejemplo, ese representante adoptó alguna resolución, se me ocurre alguna contratación, por ejemplo, y que eso dañó el patrimonio de un accionista. Hay ejemplos miles, pero es lo que se me ocurre ahora. Después, como vimos, la responsabilidad del director de hecho, esta sí está prevista, porque el otro artículo que habíamos visto era de la ley 60, esta es de la ley de SAS, la 19820, que a texto expreso, el artículo 31 dice las personas físicas o jurídicas que sin ser administradores o representantes legales de la sociedad actúen o desempeñen de hecho en forma estable y permanente, pone los mismos requisitos, una actividad positiva de gestión, administración o dirección de la sociedad, incurrirá en las mismas responsabilidades aplicables a los administradores o al representante legal. ¿Tá? Bueno, esto es la responsabilidad que se establece por no comunicar a Banco Central. Habíamos visto la responsabilidad en el caso de los accionistas. Yo no me detuve en la ley 19830 porque ya es historia, ¿sí? Pero en su momento, cuando teníamos solamente la 18930, decía, bueno, poco más que te quedabas sin nada, el accionista no podía recibir utilidades, no podía ejercer sus derechos ni nada. Bueno, obviamente ahora rige la 19484, las sanciones son otras, este, más para la sociedad. Responsabilidad por no comunicar, entonces, BCU, las diferentes leyes. En la 18930, además de la sanción a la entidad, ¿sí? Se ve un poco chiquitito porque esto está copiado mismo del INPO, pero más que nada, como les decía, una ayuda a memoria para mí. El artículo, ay, perdón, 9, sí, que también establece la responsabilidad para los representantes. Si bien ya pasaron un montón de años y pudo haber prescripto, es importante que lo tengan presente. Es el incumplimiento de presentar esta obligación de comunicar al Banco Central. Obviamente la sanción es una multa, ¿sí? Es siempre una sanción pecuniaria, no es porque se será castigado y no, ya tiembla, ¿no? El pago de dividendos o utilidad de rescate, receso o resultado de la liquidación de la sociedad, así como cualquier partida de similar naturaleza que se realice a los titulares, va a ser castigado también con una multa igual al monto distribuido. ¿Tá? Dice, sin perjuicio de la responsabilidad pecuniaria de la entidad, como decíamos, los representantes legales y voluntarios estarán, o sea, acá estamos hablando del mandatario, estarán sometidos al régimen sancionatorio dispuesto en el presente artículo por su actuación personal en el incumplimiento. Por eso yo decía, si yo tengo un mandatario y no tengo otro representante y distribuye las utilidades, o sea, tiene y no comunica, ¿sí? Él es responsable porque incumplió ese mandatario. Lo mismo al representante o al, como decíamos, representante de hecho. Después, en la 19484 es un poco parecido, dice el incumplimiento de la obligación de identificar a los beneficiarios finales o titulares, en los términos, bueno, también tiene una multa cuyo monto será de hasta 100 veces. El incumplimiento de la obligación de conservar la información, también, así como la omisión de presentar la declaración jurada, también va a tener una multa y, como decíamos, también habla de representantes legales y voluntarios para el régimen de sanciones. Entonces,
vuelve a lo mismo, le da como un matiz, dice, bueno, si la responsabilidad es por su incumplimiento, o sea, perdón, la responsabilidad, el intervino en ese incumplimiento, va a tener. Por otro lado, como decía, en la 1994, perdón, se estableció cuál es la prescripción, porque en algún momento tiene que terminar, claramente. Y dice, o está, no me acuerdo, 2020, 22 debe ser esta ley, sí, 2021 o 22. El derecho al cobro de las multas que imponga la Auditoría Interna de la Nación prescribirá a los 6 años contados a partir de la comunicación, de la culminación del año civil en que se produjo la infracción que la motiva. Por ejemplo, estamos en el 2025, constituimos una sociedad hoy, sí, estamos en enero, dijimos, constituimos una sociedad hoy, entonces, tiene que correr todo el año y voy a empezar a contar 26, 27, 28, 29, 30 y 31. Recién ahí, cuando termine el 31, van a haber pasado esos 6 años. ¿Tá? Contados a partir de la culminación del año civil, significa esto. El término de prescripción de las sanciones e infracciones se ampliará a 10 cuando en realidad se realice como una maniobra donde se induzca error a la administración. Por ejemplo, eso puede llegar a pasar cuando se comunica mal adrede, ¿no? Entonces ahí no habría una prescripción porque hay dolo, ¿sí? No solo la omisión, sino que hay un dolo en el actuar de la sociedad. La suspensión e interrupción de los plazos de prescripción establecidos en el presente artículo se rigen por el Código Tributario. ¿Tá? O sea que tengan que tener cuidado. Si creo que no está pasando, pero si AIN, por ejemplo, intimó este cumplimiento de informar, o el cumplimiento de cualquier obligación, por supuesto, bueno, ahí hay una interrupción, por ejemplo, ¿sí? O suspensión, dependiendo, era un ejemplo el de la intimación. Por último, 8:30, estamos bien. Las 8, perdón. Responsabilidad en materia tributaria y laboral. Esto también de todo un poco. Los administradores, primero bien que yo dividí como accionistas, representantes, y ahora hablo más desde la obligación y no tanto del, o sea, vamos a hablar de los sujetos, pero el punto de vista está desde cuál es la obligación. Y esto también es súper, súper, súper importante porque esto no está bien asesorado a la hora de constituir las sociedades y por eso tenemos, yo diría, un montón de casos donde el mismo accionista es el representante. ¿Sí? Y esto no sé si, a veces obviamente no hay otra opción porque es la persona, es la única. Pero a veces sí podemos llegar a tener otras opciones. Nos ha pasado, por ejemplo, de tener 3 accionistas y poner a los 3 como representantes. Otra vez tuve un caso donde eran 2 hermanos que estaban buscando constituir una SAS. Y bueno, charlamos sobre esto que vamos a ver ahora. Entonces uno le decía al otro, bueno, pero me parece injusto que estés vos expuesto porque tenés X cosas a tu nombre, y que yo ¿no? Entonces dice, bueno, no, los dos tenemos que ser los representantes. ¿Qué pasa? Los administradores y representantes legales, tanto en las SAS como en las sociedades anónimas, no van a responder por las deudas comerciales, civiles o laborales. ¿Tá? Esto está establecido en el artículo 42, inciso 3. Pero tenemos la excepción del IRAE, que es una responsabilidad de tipo objetiva. Ahora les voy a leer el artículo, está por algún lado, más adelante, pero esto es importante porque las deudas por IRAE pueden ser millonarias, ¿sí? Más que el IVA. Entonces, realmente hay que tener cuidado y sobre todo asesorar al cliente, ¿sí? Que después, obviamente, el cliente sepa
¿Por qué? ¿Qué pasa? No es que el cliente esté haciendo una sociedad para defraudar al Estado, ni mucho menos. O sea, ni pensando, ay, no, voy a dejar de pagar igualdades. No, sabemos que en Uruguay los negocios pasan cosas, tienen avatares, entonces uno tiene que prever un montón de cosas. Entonces pones a un cliente como representante, como accionista, tiene la casa, el perro, el gato, el auto, todo a nombre de él y además tiene un negocio y bueno, yo creo que me estoy comprando todos los boletos para ganar una lotería que no van a querer ganar. ¿Tá? No, no nosotros como profesional, sino la exposición, ¿verdad?, que tiene el cliente a nivel patrimonial frente a eso. Entonces, insisto en, por lo menos en el asesoramiento. Después que el cliente haga lo que quiera y que yo diga, bueno, lo asesoré bien y que no después haya un problema, vos decís, "Ay, ¿sabes qué? No te dije que del IRAE sí te lo tenías que, eras responsable si no lo pagabas, te va a matar", más o menos el cliente. El código tributario, en el artículo 21 del Código Tributario, establece la solidaridad de los representantes. Dice, los representantes legales y voluntarios. Vuelvo acá a hacer hincapié en los mandatarios, ¿sí?, que no procedan con la debida diligencia en sus funciones, serán solidariamente responsables de las obligaciones tributarias que correspondan a sus representados. Esta responsabilidad se limita al valor de los bienes que administren o dispongan, salvo que hubieran actuado con dolo. Entonces acá tenemos, si hicieron las cosas mal, actúan con su patrimonio personal, mal adrede, ¿sí?, con dolo. Y si no, van a responder hasta por el valor de las cosas que administran. ¿Tá? Pero volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, la solidaridad de los representantes en estas obligaciones, porque puede pasar, se me ocurre ahora, por ejemplo, eh, sí, sí, que a nivel contable hubiera pasado algo y que hubiera sido, o una defraudación, ¿no? O por no facturar, o por subfacturar. Entonces ahí el representante está en conocimiento y obviamente la responsabilidad tributaria se da porque tenemos perdón, por esta cuestión. Un segundito, perdón. Ahora sí, perdón. Después, la ley 19820 también habla en el artículo 42 de la parte tributaria y de la responsabilidad. Dice, se entiende que la responsabilidad a la que alude el artículo 95, que es el IRAE, ahora más adelante vamos a ver la redacción, recaerá sobre el administrador, directores o integrantes del órgano de administración, según el caso y en su defecto sobre el representante legal. ¿Tá? Obviamente, en el caso de la SRL, ¿sí? Que es porque nosotros ahora estamos viendo, como quien dice, el director, o sea, representante en general, pero de una sociedad anónima, de una SAS donde el accionista está protegido. ¿Sí? En el caso de la SRL, esto no es que se desdibuje, sino que además de tener la responsabilidad del representante, también la va a tener como socio. ¿Por qué? Porque dijimos que frente a las deudas fiscales va a ser solidariamente responsable con su patrimonio personal. ¿Tá? Eso que dijimos hoy cuando hablamos de los socios o accionistas. ¿Tá? Pero lo traigo de nuevo para que se refuerce la idea.
Acá el artículo 95, ¿sí? Título cuarto del texto ordenado de la DGI, la responsabilidad solidaria. Los socios de sociedades personales, que era lo que estábamos hablando recién, o directores de las sociedades contribuyentes serán solidariamente responsables del pago del impuesto. ¿Tá? Acá no le puse IRAE, pero, pero está hablando del IRAE. ¿Tá? No pasa lo mismo con el IVA, no pasa lo mismo con impuesto al patrimonio, que es algo raro quizás, pero realmente la recaudación del IRAE es muy grande a nivel empresarial, entonces me imagino que tendrá que ver con eso. Realmente no indagué por qué era de IRAE y por qué no de los otros impuestos. Pero calculo que será de esa manera. ¿Tá? Entonces, como dijimos, los socios, sí o sí, y los directores también, sí, pero bajo la solidaridad. Después una perlita, y acá y con esto terminamos lo que es la parte de conceptos y de ejemplos y demás, para dejar unos minutitos a preguntas. Una perlita, porque en realidad, como le decía, la masterclass era de responsabilidad en general, pero sí traer, en el caso de las SAS, cuando una unipersonal se convierte a SAS, tenemos dos disposiciones. Primero el artículo 47, primero el 46 y 47, pero me quedó al revés. Dice disposiciones especiales. La sociedad por acciones simplificada, ¿sí? Porque acá, ¿qué pasa? El 46 y 47 lo que hacen es ver la moneda desde las dos caras, ¿sí? La sociedad por acciones simplificadas será solidariamente responsable hasta el término de la prescripción por las obligaciones tributarias generadas por la persona física titular de la actividad previo a su transferencia. En consecuencia, no será de aplicación el plazo de caducidad de un año previsto en el artículo 22 del Código Tributario. ¿Qué pasa? Cuando nosotros hacemos una enajenación de establecimiento comercial, dice, bueno, la persona, este adquirente, es responsable, ¿sí? Por las deudas solidariamente por un año. Entonces dice, bueno, este año no va a ser aplicable para este caso. Porque en la conversión, si bien, o sea, es una ficción, sí, jurídica que creó la ley 19820, podemos asimilarlo a una enajenación de establecimiento comercial. ¿Sí? Porque se da la transferencia de todos los activos y pasivos de la unipersonal a una SAS, que es la SAS que se crea. Por eso hay cambio de root, por ejemplo, ¿sí? Por eso hay un inventario. ¿Por qué? Porque hay dos personas diferentes y una le trasiega los bienes a la otra. Entonces, ¿qué quiere decir este artículo? Que la SAS, que es la que se crea, va a ser responsable por todas las deudas que se generaron mientras la vida de estas unipersonal. Obviamente, de la vida, de las que hayan quedado, porque si pasaran, por ejemplo, esta unipersonal tenía empleados, pero ya pasaron más de un año de que hubo una desvinculación y esos empleados no reclamaron nada, bueno, obviamente no va a renacer esa responsabilidad cuando pasa a ser una SAS, ¿sí? Después, bueno, cualquier cosa que haya prescripto no va a ser responsable, ¿tá? Pero de todo lo que se generó durante esta unipersonal y que todavía no haya prescripto, las SAS va a ser responsable. Y del otro lado, el artículo 46, que dice, los titulares de las empresas unipersonales podrán transferir su giro a título universal a una sociedad por acciones simplificadas, la cual lo sucederá en sus derechos y obligaciones, que fue lo que vimos recién. Dice, el titular de la empresa unipersonal, ¿tá? Responderá solidariamente con la sociedad por acciones simplificadas por todas aquellas obligaciones contraídas con anterioridad
a la conversión prevista en el presente artículo y derivadas de la actividad de la empresa unipersonal. ¿Qué quiere decir? Que la unipersonal, aunque muera, porque en realidad cuando yo hago la conversión total, esa unipersonal se clausura, ¿sí? Aunque suceda eso, si hay obligaciones pendientes, no le llamaría obligaciones pendientes, que obviamente esas se trasladan a la SAS, sino consecuencias, ¿sí? De actos que se generaron durante la vigencia de esa unipersonal, pero que van a ser atacadas después. ¿Tá? El ejemplo típico es el de laboral, donde un trabajador, ¿sí? Era empleado, es empleado de una unipersonal, por ejemplo, hace 2 años, ¿tá? O 3 o 4, lo que quiera, pero 2 años, para poner el ejemplo. Hago la conversión a unipersonal y el trabajador al año, la SAS lo despide, ¿sí? Entonces, la unipersonal va a responder, por más que ya no exista, ¿sí? La unipersonal, ese titular, persona física, va a ser responsable por esos 2 años que le adeuda, puede ser que no le adeude nada, digo, pero en el ejemplo, le adeuda al trabajador. Pero la SAS, no solo que le debe por ese año que trabajó con la SAS, sino que también solidariamente va a responder por los 2 años que también trabajó en la UNI. La UNI solo va a responder por los 2 años que trabajó con él, no por el tercer año que trabajó con la SAS. ¿Está? Ahí como hay un juego, pero por eso dice, por todas aquellas obligaciones contraídas con anterioridad a la conversión, ¿tá? Y es como que va del punto cero de las hacia atrás, él va a responder como titular persona física y la sociedad va a responder desde que se inició la UNI o desde que se generaron esas obligaciones de la UNI para adelante, todo para adelante. ¿Tá? Es como las dos caras de la misma moneda, pero diferente. Ahora sí, espacio para preguntas. Fui volando, volando porque quería que, como se me había ido un poco la hora, no quería que se terminara. Ay, quiero sacar acá cómo es. De compartir. Bueno, algunos sí, mientras yo encuentro cómo dejar de compartir acá, si alguno tiene alguna pregunta, a ver en el chat que quiera hacer sobre responsabilidad, a ver, o algo, algún tema que me haya capaz que olvidado, alguno que quiera preguntar alguna cosa en particular sobre SAS o sociedades anónimas o incluso de unipersonales, o sea, es la responsabilidad como empresarial, ¿no? No solamente por un tipo social. Esta charla, bueno, obviamente va a quedar grabada en YouTube y después a todos los que están le vamos a hacer llegar. Ay, no puedo encontrar cómo salir de acá. Ah, acá, ya lo vi, ya lo vi. Bueno, les cuento que vamos a hacer el próximo taller en el mes de febrero, que va a ser de libros, rúbrica de libros y redacción de actas. Ay, no me acordaba. Eso por hacerlo de memoria. Rúbrica de libros, qué libros son los importantes, los obligatorios, y cómo redactar actas para reforma de estatutos, cómo redactar un acta, por ejemplo, para aprobación de un negocio, como estábamos hablando, y que tenga todo y que el banco después no me lo observe, ¿sí? Y cómo redactar actas de disolución y liquidación, por ejemplo, de sociedades, de clausura, etc. Que ellos, ahora que los escribanos cada vez estamos trabajando más con sociedades, aún que no se dediquen al derecho comercial, pero también cómo controlarlo, ¿no? No solo cómo saber hacerlo, sino también cómo controlarlo. Y cuando yo le pido, por ejemplo, un acta de un artículo 84 o un 388, saber qué elementos mínimos tiene que tener. Por otro lado, en marzo vamos a estar haciendo un taller también de
Comunicación a Banco Central y emisión de acciones. También lo mismo, la emisión de acciones para poder hacerla uno mismo como profesional, pero también para poder controlar, ¿sí? Cómo hacer, por ejemplo, cuando hago una compra-venta de acciones, cómo se hacen los endosos, cómo se hacen las anotaciones en los libros, ¿sí? Porque a veces como abogados podemos intervenir en una compra-venta de acciones, no necesariamente un escribano, porque no es la compraventa de acciones, no es uno de los actos solemnes, entonces se puede hacer en cualquier tipo de documento y puede pasarnos eso, ¿no? Que lo tengamos que hacer y bueno, saber cómo se hace. Después vamos a tener en mayo y en noviembre, creo que es, no me acuerdo bien ahora la fecha, pero mayo estoy casi segura, sí, por ahí el curso que hacemos todos los años de SAS. Este año lo vamos a hacer dos veces, dos, así que estén atentos, porque la agenda viene media apretadita. Y en el medio vamos a hacer el curso de sociedades comerciales, que el año pasado lo hicimos. Son tres clases y la verdad que estuvo muy bueno, muy interesante, un desafío hacerlo para mí, pero bueno, muy interesante también porque, bueno, vemos todo tipo de sociedades y cosas a tener en cuenta que están, para la práctica están muy buenas, como decía, no necesariamente para que uno las tenga que hacer, sino también saber cómo controlarlas y cómo trabajar con ellas en el día a día. Así que bueno, espero que les haya sido útil. Eh, Acá una pregunta de Laura. Una SAS está inactiva. Cuando fallece, yo me voy anotando, ay, se me fue. Igual, ay, mientras hablo el chat, hoy la tecnología no quiere. Mientras, mientras leo la pregunta, también tiene mi teléfono 094-439-279 o el Instagram Caro Isas o el mail caroisas1@gmail.com y ahí nos pueden mandar también consultas. La verdad que me encanta, como les digo, me apasiona, así que por contestar. A veces puedo demorar un poco, pero, pero contesto, me gusta. Acá, una SAS está inactiva. Cuando fallece el único titular de la sociedad y la heredera es su hija menor, no se hizo comunicación al BCU, no tiene bienes ni pasivo y la quieren disolver. En realidad vos lo que tenés que hacer es la sucesión. Y tenés un año, 45, el plazo empieza a correr desde la declaratoria de herederos. Así que en realidad lo puedes hacer. Porque el problema, sí, el año, no sé por qué se me vino un año. Porque si no hay declaratoria de herederos es un año. Perdón, hasta ahora ya estoy, me queda media neurona, no me puedo pedir mucho. Sí, ahí la comunicación al BCU, porque además, ¿qué pasa? Ahora en la ley 19484, acordate que son días hábiles, también no son días corridos. Eh, la comunicación lo que genera es multa, no genera la disolución de pleno derecho como la 18930. Entonces, en realidad lo que tenés que hacer, lo que haría yo hoy sería comunicar a BCU, dejarla ahí y esperar que pasen los 6 años. El problema en tu caso, me parece, Laura, es que la quieren disolver. Este, Acá no veo si. Fíjate primero si contaron los días inhábiles, porque esto, como hace poco que cambió, un par de años, sí, o 3 años, capaz que ya algunos todavía siguen pensando que son 30 más 15 y que son corridos. Gracias a Dios que son hábiles. Pero, ¿cómo inactivaron las SAS? Sí, ellos quieren, pero acá vos me pones, ¿está inactiva porque no la usan o está inactiva? O sea que al día de hoy no le está generando, si está inactiva antes de ir, decís vos, no le está generando gastos tampoco.
Pero una cosa es que esté inactiva porque no la usan y otra cosa es que esté inactiva los organismos fiscales. Si está inactiva en los organismos fiscales, tampoco te genera ninguna deuda. Yo la dejaría así. Lo que sí haría la comunicación al seguro, porque incluso la pueden hacer. Lo que ahora, interpretando, siguiendo en la interpretación de tu consulta, es que no tenés representante para comunicar, ¿no? Y ahí tendrías que hacer una, bueno, ahí tiene responsabilidad limitada igual. Sí, tiene un montón de aristas, súper, súper interesante. Me lo voy a anotar acá para verlo y después hablamos, Lau. Este, porque no te lo voy a resolver ahora. Eh, Después contestame eso, si la SAS está inactiva porque la inactivaron los organismos o solamente porque no se usa, y después es menor y no hay representante. Está perfecto. No hay representante. Muy bien. Bueno, déjame pensarlo un poquito y mañana te contesto, Lau. ¿Está? No, gracias a ustedes, gracias a todos por estar, como siempre. Y bueno, estamos al habla y nos vemos en el próximo. Saludos para todos. Gracias, Carito, te mando un beso. Nos Gracias a vemos, chau, ustedes. chau. Chao, chao. Bueno, y si quieren también hacer llegar algún tema que faltó, que les parece que se puede agregar a este taller, siempre las críticas constructivas son muy bienvenidas. Nos vemos. Chao, chao.